Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante por tipo cabeza hueca. Todas las decisiones impactan el futuro de la misma manera, ya sea menor o mayor. Reparar el daño de Orochimaru fue una de ellas, y cuando Jiraiya decide hacerle una pregunta a Naruto un mes antes de la final, cambia su actitud hacia Naruto y en su lugar logra lo que Naruto siempre estuvo destinado a ser: un shinobi verdaderamente fuerte. 5. Resonando próximo futuro ondulante capítulo 5. Resonando para Naruto, los nombres lo significaban todo. Es una gran parte de la individualidad de una persona. Para él, le daba a una persona una identidad, no solo alguien que fácilmente podría ser descartado como un dron sin rostro. Aprendió que los nombres significaban algo realmente importante. Después de todo, cuando creces y todo lo que tienes es tu propio nombre, significa que, de alguna forma, existes en el mundo. Cuando era más joven, el viejo Hokage le mencionó una vez que la primera palabra que salió de su boca fue su propio nombre. Ni mamá ni papá, sino el suyo. Aprendió mucho más tarde en comparación con los niños de su edad y, gradualmente, habló por sí solo, aprendió a comunicarse por sí solo. Naruto creció en las calles, sobrevivió a su manera y vivió en ellas. Desde el primer día que tiene uso de razón, nadie lo llamó por su nombre. La gente siempre lo mencionaba de pasada como eso. No es exactamente un término muy humano que se le haya dado. Ser llamado como un objeto lo sacudió terriblemente de furia. Lo odiaba. Y por eso valoró su nombre. También valoraba el nombre de una persona si le gustaba lo suficiente, porque le gustaba que lo trataran como a cualquier otra persona, como si fuera humano. Y le encantaba aún más poner apodos, porque para él, esos apodos significaban que era cercano y la persona crecía en él. Le gustaban cosas así. Entonces, cuando Naruto se enteró del nombre de Kurama, no pudo dejar de mencionarlo una vez que él y el zorro tuvieron una conversación una vez más. Hola Kurama. No me llames así. Nunca te di permiso para llamarme por ese nombre. Dijo el zorro irritado, pero Naruto simplemente se burló de ello. ¿Cuánto tiempo he estado fuera, Kurama? Y rápidamente ignoró lo que el zorro había dicho antes. No me preguntes, lo que ves, lo veo. Tu percepción está conectada a la mía. Ahora deja de molestarme. Hola Kurama, y por enésima vez, el Biju simplemente le gruñó al rubio con hostilidad. El zorro intentó, de hecho, varias veces ignorar a Naruto cuando lo llamó por su nombre real. Ahora Naruto simplemente no lo haría. Detener molestándolo desde entonces. Incluso cuando sabía que había bajado las orejas y las había cerrado, Naruto todavía lo molestaba sin fin. Llegó un punto en el que simplemente se dio por vencido y dejó que el mocoso hablara entre ellos incluso si sabía que no pararía. Una vez que salga de esta prisión, lo primero que iba a hacer era llorar a Shukaku por ser un idiota. ¿Qué? Preguntó el zorro. Naruto notó que Kurama se estaba molestando bastante por sus constantes molestias. No es que hubiera podido detenerse, pero había estado atrapado aquí por un tiempo sin nada que hacer. El entrenamiento estaba fuera de discusión porque cualquier cosa que gane aquí, no necesariamente se trasladará a su propio cuerpo. ¿Quién te dio tu nombre? Esa fue una pregunta que tomó ligeramente a Kurama con la guardia baja. Lo hizo retroceder, cuando era solo un jovencito. Una sensación de anhelo, un sentimiento que creía desaparecido hacía mucho tiempo, le llegó de repente. Miró al mocoso que tenía delante y que lo miraba con curiosidad. Mi padre me puso ese nombre. Naruto pareció sorprendido por eso. ¿El zorro tenía un padre? Eso fue algo. Su sorpresa se convirtió en una sonrisa mientras le preguntaba al zorro. ¿Cómo era tu padre? De hecho, ¿cómo era tener un padre? El zorro solo pudo gruñirle a su contenedor mientras decía, ¿no tienes otras cosas que hacer? ¿Por qué no intentas salir de aquí? El niño le respondió. Si pudiera salir, podría haberlo hecho hace años, Kurama. Allí estaba él usando su nombre nuevamente. Irritó muchísimo al zorro.
Naruto estaba a punto de hacerle otra pregunta a Kurama cuando sintió que algo lo sacaba. Bueno, parece que saldré antes de lo que pensaba. Buen viaje. Vamos, ¿no lo dices en serio, Kurama? Te dije que dejes de usar mi nombre. Y entonces, el rubio salió. Kurama resopló en su jaula mientras comenzaba a dormir. Mientras tanto, pensaba para sí mismo. De repente todo se ha vuelto demasiado silencioso. Naruto abrió lentamente los ojos y pudo ver que el techo sobre su cabeza estaba completamente blanco. Inmediatamente pudo oler el antiséptico mientras flotaba por su nariz. Él frunció el ceño. Estaba nuevamente en el hospital. Sintiendo que podía sentarse, Naruto lo hizo y notó a su sensei, Kakashi, sentado al lado de la puerta leyendo su libro favorito. Decidió llamar la atención de su sensei. Kakashi sensei, respondió Naruto, sosteniendo su cabeza con su mano derecha. Podía sentir un ligero dolor de cabeza escapándose de él en ese momento. Ah, Naruto, estás despierto. Era extraño que pudieras haber dormido tanto tiempo. Por lo general, solo le llevará varias horas recuperarse. Tu chakra debe haber estado bastante bajo para que te hayan noqueado así. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Preguntó Naruto. Kakashi cerró su libro mientras miraba al rubio y dijo: Has estado fuera durante 3 días. Sakura está con Sasuke, ambos están entrenando a partir de ahora. Solo soy un clon de la sombra. Estaré desapareciendo. En breve para informarle al original que estás despierto. Sin embargo, no te recomendaría que te movieras. El ninja médico aquí tuvo que asegurarse de que no tuvieras ningún fragmento de hueso circulando por tu cuerpo. Naruto se estremeció cuando escuchó eso, recordando que le aplastaron las costillas por su batalla con Gaara. Aunque no había ningún dolor persistente, el cuerpo de Naruto podía recordar haber sido sometido a tal dolor, por eso se estremeció. ¿Qué pasó después de que salí? Preguntó el niño. El clon de Kakashi miró al niño y respondió con una pregunta también. ¿Qué quieres escuchar primero, las buenas o las malas noticias? Naruto miró al hombre y pensó en ello. Después de unos segundos, le respondió a su maestro. Primero las malas noticias, Kakashi-sensei, si le parece bien. Kakashi miró hacia abajo, con una mirada de tristeza en sus ojos mientras estaba a punto de decírselo a su alumno. El Sandaime Hokage murió durante la invasión de Tsunayoto. Se le ofrecerá un servicio conmemorativo en 2 días junto con el resto de los shinobi que murieron en el ataque. Una fibra sensible le tocó cuando su sensei mencionó la muerte del anciano. Algo que le hizo bajar el ánimo justo cuando se estaba recuperando mientras sus manos se apretaban lentamente en un puño. Kakashi podía imaginar lo difícil que fue para Naruto asimilar la noticia. Hiruzen era como un abuelo para él. Cuando nadie más se fijaba en el chico, el Hokage era quien lo guiaba. Comparado con muchos otros en la aldea, Hiruzen fue el primero en escuchar a Naruto y reconocerlo como miembro de Konoha. Naruto le debía muchas cosas a Hiruzen, incluida la oportunidad de aprender a leer y escribir. Fue un milagro que el anciano pudiera pasar tiempo con él incluso si fuera limitado en comparación con dirigir una aldea. Una expresión de dolor escapó de su rostro, cerró los ojos para evitar que el dolor abrumador se apoderara de él, aunque apenas fuera. ¿Qué pasó? Kakashi pronto explicó lo que sucedió durante el tiempo que perseguían a Gaara hasta el momento en que fue llevado al hospital junto con el resto de los genin heridos durante esa misión. Naruto quería salir, quería dar un paseo. Al menos para tener algo de tiempo y arreglarse. Yo, quiero tomarme un tiempo para mí, sensei. El clon asintió, pero antes de desaparecer, le dijo a Naruto. Escuché de uno de los jueces del examen, Naruto, hiciste un excelente trabajo durante tu encuentro con Neji, y a partir de ahora, aunque todavía no tenemos un nuevo Hokage, te nombrarán Chunin no oficial hasta que tu rango haya terminado. Sido certificado por el nuevo Hokage. Incluso con esa noticia, el estado de ánimo de Naruto nunca pareció disminuir cuando Kakashi desapareció en una nube de humo. Sabía a ciencia cierta que si alguien podía salir adelante de algo, entonces sería su alumno. Con Shikamaru. Shikamaru supo que algo estaba pasando cuando vio a Naruto confinado en una habitación diferente en comparación con Ino y Chouji que estaban hospitalizados y confinados en la misma habitación. También notó la diferencia, cuando la mayoría de personal asignado al cuidado de Naruto siempre tenían las mismas caras las 24 horas del día. Para notar, notó que 3 personas vestidas con el mismo uniforme de hospital entraban y salían de la habitación de Naruto.
Lo que lo sorprendió fue que a nadie se le permitía entrar a la habitación, ni siquiera a los herederos del clan más prestigiosos, como Sasuke y Hinata, para visitar. Solo al Jounin Sensei del equipo 7 se le permitió entrar a la habitación e incluso entonces, sus horas eran extremadamente limitadas. Shikamaru, ¿cuánto tiempo vas a parecer como si algo estuviera pasando? ¿Ya están los resultados de los exámenes Chunin? Su compañera de equipo había interrumpido sus pensamientos cuando ella le hizo esas preguntas. Nadie que se quede pensando en este enigma por mucho tiempo, respondió. No, los resultados no fueron dados. Escuché de Asuma Sensei que si iban a basar los puntajes solo en las peleas del tercer examen, entonces solo 2 lo lograron como Chunin. Sin embargo, eso no incluye las recomendaciones de los compañeros, por lo que me inclino a creer que solo promoverán a esas 2 personas a Chunin. Ino luego le preguntó. ¿Sabes quiénes son? Interrogación de cierre. Shikamaru se encogió de hombros, no puedo decirlo. Todos mantienen la boca cerrada sobre todo el asunto. Ni siquiera nos explicaron el criterio necesario para aprobar durante el examen. Así que supongo que Naruto y Sasuke serán los que obtengan la promoción. Si fuera una declaración anterior, Ino se habría reído ante la posibilidad de que Naruto fuera Chunin antes que ella. Pero basándose en lo que había visto en su lucha contra Neji, del que se rumoreaba que era el genin más fuerte del grupo actual de examinados en Konoha, Ino se inclinaba a creer que Naruto tendría la posibilidad de ser ascendido. Derrotado por el último de la clase, supongo que Naruto no está bromeando cuando dijo que sería Hokage. Un estado de melancolía la abrumó cuando Shikamaru levantó una ceja solitaria ante esto antes de decidir cortar temprano el deprimente hilo de pensamientos de Ino. De todos modos, solo vine a informarles sobre el servicio conmemorativo dentro de 2 días. Chouji ya recibirá el alta mañana mientras tú esperas el tuyo hoy. Asuma Sensei y nuestros papás no pueden estar aquí debido a una reunión de emergencia con las fuerzas Jounin. Ino asintió ante eso con una cara triste. Su Hokage murió a causa de la invasión. Fue un testimonio de que incluso los hombres más fuertes perecen en la batalla si tienen la oportunidad. Hizo que Ino se diera cuenta de lo fugaces que eran sus vidas y de lo importante que es ganar fuerza. Naruto-kun, se supone que no deberías estar levantado de la cama ahora mismo. Vuelve aquí en este instante. Bueno, al menos había un rayo de sol en estas nubes oscuras. Tal vez la rubia estaba disponible para visitarnos hoy, finalmente. Cuando llegó a la habitación de Naruto, escuchó a una de las enfermeras gritarle con vehemencia al rubio mientras este gemía. Te levantas de la cama otra vez y te clavaré las manos y los pies con estacas, ¿me oyes? Dijo en un signo de exclamación, cuando Shikamaru entró por la puerta, vio a Naruto temblando de miedo mientras la enfermera lo miraba. Sí, Junko-san, no volveré a escabullirme de la cama. La enfermera simplemente chasqueó la lengua, como si fueras a hacer eso de todos modos. Estás en la cama por una razón, Naruto-kun. Estás herido. No podemos permitir que te muevas hasta que sepamos que estás perfectamente bien. Pero ahora lo estoy. La enfermera llamada Junko le dio un ligero golpe en la cabeza, al menos no le dolió en comparación con la de Sakura. Naruto se frotó esa parte de la cabeza. Hasta que seas absuelto, asumiremos que todavía estás herido. Es parte del trabajo. Naruto suspiró mientras se desplomaba en su cama y luego le preguntó a Shikamaru. ¿Qué estás haciendo aquí, Shikamaru? La enfermera se fue después de eso diciendo que Naruto ahora podría recibir visitas justo a tiempo. Solo quería comprobar a qué se debía el ruido. ¿Sigues provocando problemas, ya veo? Preguntó con una sonrisa. Naruto resopló ante eso y se cruzó de brazos mientras miraba en otra dirección. Solo quería subir las escaleras, no es como si me estuviera escapando del hospital. Shikamaru sonrió ante eso. Si te hace sentir mejor, Junko-san, ¿no? Ella solo estaba cuidando de ti. Naruto murmuró algo sobre las enfermeras monstruosas y su vena sádica al no permitirle ningún ramen. De todos modos, Naruto, vine aquí porque quería preguntarte algo. Shikamaru mencionó que esto era todo. Este era el momento de la verdad que quería. No quería que lo mantuvieran en la oscuridad más que Naruto. Pero él sintió que este era un tema delicado para Naruto, por lo que agregó como garantía. Si no estás preparado, entonces está bien si no respondes, solo quiero saber la verdad. En ese momento, Naruto había dejado de quejarse y se había puesto serio sobre lo que Shikamaru había dicho ahora. ¿Qué fue lo que lo puso tan nervioso hoy?
Ahora golpéame si me equivoco aquí, Naruto, porque lo que voy a preguntarte es un poco acusatorio. Lamento que pienses que está mal de mi parte y Shikamaru. Naruto detuvo las declaraciones de Shikamaru en seco. ¿Qué? Preguntó. Lo entiendo. No necesitas divagar más. Respondió Naruto apoyando su cabeza en una almohada y mirando al techo una vez más. Vi lo que pasó durante tu pelea con Gaara. Quiero preguntar, ¿realmente eres el contenedor del Kyuubi no Yoko? Esa pregunta tomó a Naruto con la guardia baja, sus cejas se arquearon de inmediato e inmediatamente se sentó. ¿Qué? Preguntó Naruto. Era lo único que podía pensar en esta situación. Sin embargo, por mucho que intentara negarlo, Shikamaru ya podía decir que tenía razón con esa pregunta. Solo estaba preguntando. Vi la pelea, sentí el chakra y leí los libros. Los Bihulu son enormes cantidades de chakra. Recuerdo que Iruka-sensei dijo una vez que el chakra nunca puede desaparecer realmente, solo cambia en su naturaleza, al igual que la energía en su conjunto. Solo con ese pensamiento, leí los libros sobre Bihulu y confirman que estas bestias en realidad son solo una colección masiva de chakra al que se le ha dado forma sensible. Naruto suspiró y se dejó caer en su cama. Esa pelea con el Shukaku realmente fue un maldito regalo. ¿Qué vas a hacer si yo soy el contenedor? Preguntó Naruto. Shikamaru ni una sola vez miró hacia otro lado y respondió con sinceridad. Eso le dijo a Naruto que no estaba mintiendo. No te voy a mentir, Naruto. Hay gente que está detrás de ti. Más bien, buscan lo que hay dentro de ti dentro del pueblo. Necesito saber a qué me enfrento y qué se espera que tenga para detener al tipo que te convertirá en un arma sin sentido o te tratará como a una herramienta prescindible. Joder, esto fue como si Jiraiya le contara sobre esos asquerosos que lo perseguían hace aproximadamente un mes. Naruto, exasperado, enterró su cabeza debajo de la almohada y maldijo múltiples palabrotas que harían llorar a un marinero. Naruto luego se sentó de nuevo y le dijo a su visitante. ¿Tienes el nombre de la persona que está empeñada en convertirme en su perro faldero? Shikamaru asintió. El nombre del hombre es Danzo. El padre de Shino dijo que esta persona no se detendría ante nada para controlarte y tener suficientes piezas para tener la aldea. Para él, probablemente eres una pieza significativamente más grande que la mayoría. Le conté a mi papá sobre esto y me dijo que si Danzo se comunica contigo, se comunicará con Konoha. Me inclino a estar de acuerdo con él en este punto. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Preguntó Naruto, luciendo serio. Solo lleva unas horas despierto y ya está enfrentando problemas a diestro y siniestro. ¿Por ahora? Nada, todavía estamos a tiempo. La fuerza Jounin puede detenerlo, ya que mi padre es el comandante estratégico y 2 miembros del Consejo Superior no están considerando a Danzo como Hokage por el momento. Pero no pasará mucho tiempo hasta que podamos encontrar un candidato adecuado para Godaime. Respondió Shikamaru. Naruto asintió, eso parecía razonable al menos. Siempre podría contar con Shikamaru para estos objetivos a largo plazo. ¿Los demás saben que soy el contenedor? Preguntó Naruto, esta vez miró por la ventana y vio el paisaje de su propia aldea detrás de una pared de vidrio, una vista familiar que recordaba. Cuando vio por primera vez la aldea desde la ventana de su apartamento, completamente solo. Hasta ahora, solo Hinata y yo sabemos esto. Me imaginé que eras el contenedor cuando Asuma Sensei soltó la palabra Jinchuriki. ¿Cuál fue mi error al dejar que Hinata escuchara lo que había deducido en ese momento? ¿Cómo reaccionó? Naruto estaba más preocupado por lo que sus amigos pensaban sobre su situación. Shikamaru simplemente se encogió de hombros. Fue vago, pero pude oír el llanto cuando se enteró. No parecía que fuera a tener un ataque de pánico por eso, como si tuviera más o menos una idea, pero no cuadraba del todo para ella. A él también le pasó lo mismo, pero se dio cuenta después de ese horrible fiasco entre Sanden Sound. Naruto solo pudo responderle a su amigo. ¿Sabes? Para alguien como yo, de quien se burlaron y menospreciaron en la vida, siempre me pregunté cómo podría hacer amigos, soy malo en eso. Demonios, los padres tenían a sus hijos. Me ahuyentó con solo verme. Sin embargo, tuve suerte. Si Iruka-sensei no me hubiera notado, yo, podría haber sido como Gaara. Estaba enojado con el mundo, no tenía nada y él. No esperaba nada. Luego hice amigos, lo más cercano que tuve a una conexión con la gente. Trabajé duro, tratando de llegar hasta aquí. Su mano izquierda sostenía un mechón de su cabello rubio en la parte superior de su frente mientras lentamente bajaba.
Pero la idea de arrancarme eso y no puedo soportarlo. Sus ojos se cerraron con frustración mientras Shikamaru permanecía en silencio, sabía que su amigo estaba frustrado. El viejo Hokage murió, ya es bastante doloroso, pero la idea de quedarse atrás, eso es aún peor. Entonces, estoy feliz de que te jugaras el cuello por mí, Shikamaru, estoy feliz de que Hinata pudiera identificarse conmigo. Shikamaru se puso de pie y asintió con la cabeza hacia Naruto mientras se iba. Ahora, más que nunca, Shikamaru estaba decidido. Intentaría hacerle las cosas menos difíciles a su amigo. Una lágrima escapó de su ojo izquierdo mientras cerraba la puerta. Maldito antiséptico. Equipo 7. Todo cambió desde esa última misión. Al menos eso es lo que Kakashi podía decir. Vio a Sakura y Sasuke ese día, exigiendo respuestas sobre lo que había hecho Naruto. El ejército de clones, el chakra rojo, la invocación y el cambio del sapo gigante a un zorro gigante de 9 colas. Por supuesto, Kakashi tuvo que detenerlos en ese mismo momento. Secretos de estado como ese debían seguir siendo secretos por una buena razón. Por otra parte, por lo que describieron, fue difícil encontrar formas de encubrir las acciones de Naruto. Aún así, eso merecía elogios encomiables además del hecho de que el estatus de Naruto como Jinchuriki del Kyuubi no Yoko se estaba viendo comprometido lentamente. Sabía que no podía responder ninguna de las preguntas que Sakura y Sasuke le habían hecho, pero al menos podía proporcionar una mejor solución. Si queréis respuestas, entonces debéis ser vosotros quienes se las pregunten a Naruto. Esas preguntas son bastante personales, y no puedo husmear en más opciones de vida personal o seré considerado un entrometido. Con esa última declaración, Kakashi miró a Sasuke. Se alegró de ser solo un clon de sombra en este momento en los campos de entrenamiento o de lo contrario no soportaría el continuo aluvión de preguntas. Para la segunda hora de su entrenamiento, ya se habían callado sobre todo el asunto. Por supuesto, eso no significaba que uno de ellos se hubiera acercado y preguntado. Quiero tomarme un permiso y salir del pueblo por un tiempo. Kakashi levantó una ceja ante esto, ¿por qué exactamente interrogación de cierre para recuperar un contrato de invocación? Ah, eso tenía sentido. Sasuke vio los resultados particulares de un contrato de invocación en sus manos. ¿Y por qué buscarías un contrato de convocatoria? Sasuke le dio la espalda a su maestro y corrigió al hombre. No mires, ve. El clan Uchiha tenía múltiples escondites y almacenes en el País del Fuego, algunos de ellos todavía están operativos. Mi padre me llevó una vez a un viaje a uno de los almacenes. El arsenal de armas, la armería y, a veces, los pergaminos de Jutsu están ahí. Puedo conseguir ese contrato de invocación si así lo deseo. Dudo que puedas encontrar contratos de invocación que estén en ese nivel de escala, Sasuke. Esas cosas son raras. Si quieres, puedo hacer que Anko comparta su contrato de invocación contigo. Kakashi estaba relacionado con la batalla gigante que ocurrió hace unos días. Sasuke estaba mirando hacia el área general donde Naruto y Gaara tuvieron su pelea. Quiero volverme más fuerte, Kakashi. No quiero quedarme atrás. El Uchiha continuó. Veré qué puedo hacer, mientras tanto, te sugiero que leas el pergamino que te he dado. Vuelve aquí mañana y veremos cómo podemos mejorar tu Sharingan. Con eso, Sasuke simplemente se fue mientras Sakura miraba a su única compañera de equipo en ese momento cuando estaba a punto de realizar el ejercicio de caminar sobre el agua. Una vez que Sasuke se hubo alejado del alcance del oído, Sakura se acercó a su maestra con preocupación en su voz. Sensei, creo que Sasuke-kun está molesto por lo que pasó antes. Kakashi levantó una ceja ante esto, honestamente, esperaba algo peor. ¿Qué pasa con su comportamiento de repente? Interrogación de cierre. Creo que Shikamaru le habló de que Naruto tenía problemas por su cuenta. Nunca dijo específicamente de qué se trataba, pero supongo que se trata del pueblo. La forma en que Shikamaru seguía diciendo que no podía confiar en los adultos después de lo sucedido. Kakashi no podía culpar al chico. Asuma le había contado lo sucedido un día después de la invasión y las campanas de alarma sonaron en la cabeza de Kakashi. Afortunadamente, Shikamaru no estaba corriendo la voz, sino que estaba pensando objetivamente en ello. Se alegró de que el alumno de Asuma entendiera, por decir lo mínimo, la situación. Eso no significa que al chico le gustara. Sasuke eventualmente lo descubrirá. Solo espero que cuando lo haga con la mente abierta. Kakashi luego dejó que Sakura reanudara su entrenamiento y le dio 2 pergaminos para estudiar. Rápidamente había formado un equipo en busca del Tsunajinchuriki.
Se equivocó en esa parte, pero lo más importante es que se sintió aún más inclinado a entrenar a sus estudiantes después de esos eventos. Escuchar que casi mueren le provocó escalofríos. No quería que un error como ese volviera a ocurrir. No quería que estos niños experimentaran lo que él había tenido y esperaba que en un futuro cercano pudiera perdonarse a sí mismo por tal error. Tal como estaban las cosas, incluso si ya estaban expuestos a las duras realidades del mundo ninja, todavía estaban mojados detrás de las orejas y tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir si querían continuar por este camino. Es hora de que deje de holgazanear el palacio del Daimyo, país del fuego. Shikaku había estado inquieto durante las últimas horas. Le dijeron que los esfuerzos de restauración se retrasarían unos días más y que se estaban desplegando shinobi desde todos los rincones posibles de Fire Country para vigilancia. Al menos Ibiki y el resto de los jefes de clan habían comenzado a hacer su trabajo en casa. Pensó. Se le dejó lidiar con la situación actual. A su izquierda, vio a Utatane Koharu, un antiguo compañero de equipo de Hiruzen, y a Mitokado Omura, otro compañero del fallecido Sandaime. Estos dos eran los miembros mayores del consejo de Hiruzen. Quizás los miembros más confiables de Hiruzen. Aunque los tres tenían puntos de vista diferentes sobre cómo gobernar la aldea, ambos respetaron las decisiones de Hiruzen al gobernar. Sin embargo, el más a su derecha era el hombre en el que no estaba dispuesto a confiar para considerar sus negocios turbios, incluso si fuera, como él habría dicho, por el bien de la aldea. Es cierto que muchas de sus operaciones han beneficiado a la aldea, pero al mismo tiempo, se sospechaba que este hombre encubría muchos de los experimentos de Orochimaru. Fue solo uno de la multitud de transacciones clandestinas que se le asociaron. Shikaku no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que Danzo estaba hambriento por el puesto de Hokage. Una posición que ni los mayores ni él simplemente permitirían. Pronto el daimyo del país entró en la habitación, agitando un abanico y luciendo bastante angustiado por lo que acababa de suceder en los acontecimientos que condujeron hasta ahora. A ambos lados estaban sus consejeros, el guardián del cofre y el escriba. Las miradas urgentes en sus rostros lo dijeron todo. Una vez que la reunión comenzó, Shikaku supo que no había marcha atrás en estas conversaciones. Me entristece el hecho de que Hiruzen pereciera en este ataque. Uno no podía prever que este evento sucediera en absoluto. El daimyo había mencionado. Danzo, un crítico acérrimo de Hiruzen, fue el primero en hablar. Sin embargo, debería haber sido así, Daimyo-sama. Hiruzen tiene una convicción débil cuando no terminó con la vida de su estudiante en ese mismo momento. Después de que hayas limpiado todas las pruebas de tu participación, no creo que seas alguien que hable, pensó Shikaku, pero los argumentos y rumores infundados no tienen cabida en esta sala de reuniones. Era mejor reservarlo en el mercado húmedo, donde a todas las personas, tanto hombres como mujeres, les gusta contar cuentos fantásticos. Y también tenía grandes esperanzas en ese alumno suyo, una verdadera lástima. Dijo el daimyo sacudiendo la cabeza. Sugeriría que vayamos al grano de esta reunión, daimyo-sama. No estamos aquí para criticar lo que ha ocurrido, sino más bien qué hacer para prevenir este tipo de escenarios en el futuro cercano. Shikaku había sugerido que Danzo había tosido un poco sutilmente mostrando su desdén. El daimyo asintió mientras doblaba su abanico y señalaba a sus dos asesores. Sí, bastante. Adachi, Masaichi, por favor. A partir de ahora, el país está dispuesto a dar un impulso adicional a la restauración de cualquier parte dañada del pueblo. El presupuesto ya ha sido completado y el daño estimado, solo necesitamos una autenticación para comenzar. Dijo el guardián del cofre mientras miraba su portapapeles. Tal como están las cosas, se han firmado los documentos correspondientes y estamos esperando la señal de salida proveniente del propio pueblo. Aunque estoy seguro de que los dos concejales de Konoha serían suficientes para completar los formularios. Lo que me preocupa es la transacción futura que probablemente ocurrirá después de la acción inicial. No podemos permitir que Omura Dono y Koharu Dono se alternen entre las aprobaciones de ayuda, eso sería problemático para nuestra división de logística. Necesitaremos una constante, por así decirlo. A lo que se refería el escriba, eso significaba un nuevo Hokage. Lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Quiénes son nuestros candidatos para ocupar el puesto de Hokage? El daimyo había interrumpido. La gente de Konoha logró mirarse entre sí excepto Danzo, que permaneció en silencio. A partir de ahora, estamos convenciendo a uno de los estudiantes de Hiruzen, el Toa Sage Jiraiya, para que tome el mando.
Pero todavía está bastante ocupado manteniendo nuestra red de información en todo el mundo y necesitamos sus habilidades allí. Si no logramos convencer, tal vez lo hagamos, respondió Koharu primero, pero fue detenido por Danzo. ¿Están todos tan ciegos como para aceptar a un hombre que también estudió con Hiruzen para hacerse cargo? Danzo había decidido hablar ahora. Shikaku levantó una ceja ante esto. Jiraiya de Sannin ha demostrado que es un candidato muy capaz. Su red de información es vital para el pueblo y su demostración de habilidad no es motivo de risa. No olvides que él enseñó a Yondaime Hokage. Respondió Shikaku. Danzo resopló y continuó. No confío en que un hombre así pueda desempeñarse bien como Hokage. Él no está en pie. Solo continuará el mismo camino que hizo Hiruzen hace tantos años. Además, como dijiste, su red de información es vital para el pueblo. Se adapta mejor al campo que al asiento dando órdenes. Entonces sugiero una continuación de esta reunión en un momento posterior para decidir. Omura había interrumpido. Danzo no parecía contento en absoluto. ¿No tienes algún candidato en mente para asumir el cargo de Hokage que no sea Jiraiya del Sannin? Preguntó el daimyo. Eso es lo que hacemos, daimyo-sama, pero como ha dicho Danzo Dono, estamos reconsiderándolo debido a la importancia de la red de Jiraiya. Discutiremos los asuntos en consecuencia después y veremos los candidatos viables para el puesto de Hokage. Había añadido Koharu. Miró a Danzo, quien había desviado la mirada con disgusto. Konoha necesita reaccionar y parecer fuerte lo más inmediatamente posible. Sin duda, una aldea sin líderes y Danzo fue interrumpido cuando Shikaku intervino. Los candidatos que van a ser elegidos no deben hacerse con prisa, Danzo-san. El asunto de seleccionar un Kage es muy serio. No podemos simplemente colocar uno fuera de una rodilla. Reacción brusca solo para mantener a raya a los demás países. Necesitamos ser cautelosos a la hora de elegir a quién seleccionamos. El daimyo asintió ante esto y pidió una votación. Todos a favor de continuar esta reunión en una fecha posterior. Muchas de las manos en la sala se levantaron. Pocos tenían las manos abajo, incluido Danzo. Entonces se suspende esta reunión por ahora. Ancianos de Konoha, comiencen a buscar candidatos adecuados. No me importaría si lleva un mes, pero más que eso, entonces Jiraiya se convertirá en Hokage por defecto de la investigación. Shikaku suspiró aliviado cuando Danzo abandonó la sala de reuniones, sin duda conspirando cada vez más a sus espaldas. Sabía que solo tenía que estar preparado. Cuando el viejo halcón de guerra se fue, el daimyo y sus asesores pronto lo siguieron y siguieron sus propios caminos. Bueno, ya lo escuchaste, Shikaku, tenemos un mes para resolver este asunto. Me duele decir esto, pero Danzo tiene razón en una cosa. Pero no podemos seleccionarlo como Hokage, no con todas las sospechas que hay en su contra. Menciona a Omura mientras se levanta de su asiento al igual que Koharu. Ambos estaban a punto de salir de la habitación cuando Shikaku los siguió. Los ancianos le estaban aconsejando a Shikaku que mantuviera al Jounin a partir de ahora en alerta máxima y le dijeron que mantuviera de Danzo a raya durante el tiempo que fuera necesario. El comandante de las fuerzas Jounin no parecía muy entusiasmado ante la perspectiva de una tarea tan desalentadora. Molesto. Konoha. Nubes oscuras se acumularon en todo el país del fuego. La lluvia caía lentamente mientras la gente se reunía lentamente alrededor del servicio conmemorativo de los shinobi caídos que murieron a causa de la invasión hace unos días. Un sentimiento sombrío se escapó dentro del pueblo. La sensación de luto persistía en el aire. Todos los shinobi llevaban flores para los muertos y vestían completamente de negro para la ocasión. Habían pasado 2 días y los civiles notaron que muchos de los rostros shinobi familiares que aún vivían ese día vestían de negro. Algunos de ellos todavía tenían vendas o gasas en sus rostros mientras comenzaban a hacer fila para el servicio conmemorativo que se estaba llevando a cabo hacia el Sandaime Hokage y los shinobi que murieron en acción durante los últimos días. Naruto había mirado a su lado mientras Iruka sostenía a Konohamaru, quien sollozaba tan fuerte como podía. Muchos de los shinobi tenían caras en blanco. Vio a Sasuke mirando el monumento con ojos vidriosos. Se dio cuenta de que estaba reviviendo algo. Sakura estaba a su lado notando la expresión de Sasuke hasta que volvió a ser la misma que la de cualquier otro shinobi. Cuando finalmente llegó el momento de ofrecer flores a los muertos, los shinobi comenzaron a formar una sola fila y, uno por uno, ofrecieron flores a los difuntos.
Cuando Naruto se detuvo en la foto del Sandaime Hokage y le ofreció su flor, un recuerdo lo trajo de regreso a una época en la que no era más que un niño con los sueños más locos y mirando la puesta de sol sobre el monumento de los Hokage. Seguramente un chico como tú tiene sueños para el futuro, ¿verdad? Yo y no lo sé, viejo. No tengo uno, entonces ¿qué deseas? ¿Alguien a quien le importe? Viejo. Eso es todo lo que deseo en mi vida. ¿Qué hacemos todos? Muchacho, ¿qué hacemos todos? ¿Por qué no convertirte en ninja, Naruto-kun? Estoy seguro de que tendrás el talento para convertirte en uno. ¿De verdad lo crees, viejo? La mayoría de las veces, la gente me llama idiota cuando no puedo leer las palabras más complejas. Entonces, ¿por qué no te enseño? Estoy seguro de que este viejo puede tener tiempo para ser el mismo de vez en cuando. Naruto estaba apretando los dientes ahora mientras cerraba los ojos en pura mortificación. Tenía los puños cerrados con fuerza mientras miraba hacia abajo, tratando de suprimir esos recuerdos por un momento. No quería llorar delante de tanta gente. Él no era así. Iruka-sensei, ¿qué significa que un shinobi muera? El Chuunen con cara de cicatriz solo pudo mirar el monumento con el ceño fruncido mientras le respondía al niño. Los shinobi mueren de maneras bastante simples. Llevan consigo las esperanzas y los sueños de sus seres queridos. Cuando los shinobi mueren, todo lo que queda es la gente que queda atrás es angustia y tristeza. Pero Sandaime-sama me dijo algo. Me dijo que en la muerte un shinobi puede transmitir su voluntad, que la mejor hora de un ninja reside en su muerte y que, a través de eso, puede avivar las llamas. De aquellos dispuestos a continuar su voluntad, Sandaime-sama murió sabiendo que su voluntad se transmite a la próxima generación, alguien que continúe lo que había comenzado. Naruto seguía apretando los puños, tratando de contenerse, pero todavía duele perder a esas personas que más te importan. A su lado, Sasuke escuchó lo que Naruto había dicho y fue él quien continuó. Ese es el dolor de perder a alguien. Cuando las personas que amas mueren, te quedas con nada más que agujeros en tu corazón. Nunca podrá ser real. Llenos de nuevo, porque han tocado nuestras vidas. Cosas que nunca podremos reemplazar, solo recordar. Sasuke lo sabía muy bien. Se preguntó por qué, pero se sintió obligado a decirle esas palabras a su compañero de equipo. Nunca mejora, ¿verdad? Pregunta el rubio y el Uchiha solo pudo dar un solemne movimiento de cabeza. No es así. Por muy sincero que fuera, parecía apropiado para la ocasión. Al fondo de la multitud, en un edificio alto, Jiraiya se apoyó contra la pared y recordó una conversación con su antiguo maestro mientras las flores se ofrecían una por una. Escena retrospectiva. Jiraiya se sentó en una piedra en medio de un arroyo mientras observaba a su sensei enseñándoles a caminar sobre el agua. Fue uno de eesos momentos en los que a Sarutobi Hiruzen le gustaba ser técnico sobre muchos aspectos del chakra mientras Tsunade y Orochimaru tomaban notas. Sin embargo, Jiraiya nunca tomó esas notas en serio, creyendo que no estaba hecho para ser tan técnicos y abstractos en sus conferencias sobre el chakra. Jiraiya, ¿qué te he dicho sobre la importancia de estas conferencias? Preguntó Hiruzen, con voz severa y llena de exasperación por parte de su descarriado estudiante. Que cada concepto es importante de entender. Repitió Jiraiya con una voz parecida a un dron. Hiruzen suspiró y llamó a su alumno para que se sentara junto a sus compañeros de equipo. Jiraiya sintió ganas de protestar. De ninguna manera voy a sentarme al lado del sombrío Orochimaru o de la plana Tsunade. Eso le valió algunas piedras volando en su dirección, cortesía de su temperamental compañero de equipo. ¿Cómo me llamaste? Pervertido sórdido interrogación de cierre interrogación de cierre plano como tabla de planchar, petanco Tsunade. No ayudó que Orochimaru encontrara divertida toda la conversación con esa risa espeluznante suya. Más rocas volaron hacia él mientras Jiraiya las esquivaba casualmente como lo había estado haciendo durante la mayor parte de su vida, lo cual era, de hecho, cierto considerando su tendencia a espiar en el lado de mujeres del baño en las aguas termales. Hiruzen tuvo que detenerlos antes de que las cosas se salieran de control. Tsunade parecía como si estuviera a punto de arrojar una roca. Cuando las cosas se calmaron, Hiruzen hizo que los tres demostraran el ejercicio de caminar sobre el agua que Tsunade y Orochimaru habían hecho perfectamente, dejando atrás a Jiraiya completamente empapado. Ahora fue el turno de Tsunade de burlarse de su compañera de equipo que la estaba mirando mientras Hiruzen miraba a su alumno con una mirada divertida. No es tan fácil y simple ahora, ¿verdad? Preguntó. Jiraiya resopló y giró la cabeza hacia un lado.
Pequeñas cosas como esta no deberían molestarme para convertirme en un gran ninja. Razonó. Hiruzen sacudió la cabeza y despidió a sus dos estudiantes. Jiraiya se quedó una vez más con Hiruzen para seguir entrenando. Jiraiya, ¿qué voy a hacer contigo? Preguntó retóricamente. Jiraiya no habló después de eso, sabiendo muy bien de la decepción de su sensei. Hiruzen luego se inclinó y agarró un pequeño guijarro y con manos diestras lo arrojó al agua poco profunda del arroyo y a las partes más profundas del río. Tenía una idea para ayudar a Jiraiya otra vez, solo esperaba que el chico se la tomara en serio. Las conferencias están ahí para que las conozcas, Jiraiya. No estoy enseñando cosas que sean inútiles. Estas son cosas que deberían importar porque una pequeña decisión puede impactar un gran resultado. La maestra agarró una piedrita más y la arrojó una vez más. La piedra volvió a saltar, esta vez, terminando a mucha mayor distancia. Tomemos ese guijarro, por ejemplo. La piedra crea ondas, ondas que comienzan pequeñas y aumentan gradualmente, haciéndose cada vez más grandes hasta convertirse en una ola. Jiraiya ahora, frustrado y empapado hasta los huesos, simplemente se sentó junto a su maestro y observó cómo el hombre arrojaba otra piedra y saltaba sobre el agua. Cada vez que su sensei hablaba así, sentía la necesidad de escuchar y sentirse obligado. Al igual que la vida, las cosas siempre son inciertas. Son esas decisiones, el pequeño detalle, lo que crea ondas e impacta el futuro. Pronto todo cambia. El maestro miró a su alumno y luego le dio una piedra, le estaba pidiendo a Jiraiya que lo acompañara. El niño obedeció y tomó la piedra con una sonrisa. No podemos salir adelante en nuestras vidas si no encontramos estas pequeñas ondas. Porque si no lo hacemos, dejamos de crecer, dejamos de ser lo que pretendemos lograr. Siempre puedes salirte con la tuya, con esa jactancia tuya de que eres fuerte. Pero alardear de tu fuerza y respaldar tus palabras son asuntos completamente diferentes. Cuando Jiraiya arrojó la piedra, solo rebotó 3 veces antes de hundirse por completo. Bajó la cabeza avergonzado por lo bueno que era Hiruzen en este juego suyo. El profesor se rió y el alumno se puso de mal humor. Por cada onda que creamos más desafíos, más pruebas para demostrar nuestro valor y más decisiones que tomar. Es lo que hace que los humanos sean tan dinámicos. Es lo que nos hace únicos tal como somos. ¿Conoces ese viejo dicho, Jiraiya? Somos quienes elegimos ser. El hombre sonrió cuando Hiruzen puso una mano en el hombro de su alumno. Y tú eres quien elegirás ser. Entonces, ¿qué deberías elegir? Jiraiya sonrió mientras le decía a su maestro. Conviértete en un gran ninja y haz novelas supereróticas. Salutó y quedó desconcertado por esto y luego agregó. Ahí tienes de nuevo, Jiraiya, deberías tomar esto en serio. Lo digo en serio, sensei. Y no me hables de viejos hábitos. Vienes conmigo de vez en cuando para echar un vistazo al lado del baño de mujeres también. Incluso dijiste que mi jutsu de ocultación era el mejor. Sarutobi rápidamente había silenciado a su estudiante mientras ocultaba el sonrojo en su rostro. Hiruzen era tan pervertido como Jiraiya, de eso estaba seguro que la palabra clave era. Fin del flashback. Jiraiya tenía una sonrisa en su rostro al recordar esos recuerdos suyos. Probablemente fue uno de sus momentos más esclarecedores con su antiguo maestro y maldita sea si a Sarutobi no le gustaban sus novelas. Esos libros siempre estuvieron escondidos debajo del escritorio del viejo, por Dios. Miró una vez más hacia la reunión de Shinobi y notó que la gente ya estaba empezando a irse. Miró hacia abajo y vio a Naruto que se dirigía hacia su equipo. No corrió, fue una caminata solemne mientras caminaba hacia ellos, tal vez para ayudar en el próximo esfuerzo de restauración de la aldea. Pasaron unos días más y la vida poco a poco iba volviendo a la normalidad en Konoha. La gente volvía a salir, esta vez para reparar los daños causados durante la invasión. Se instalaron puestos para los establecimientos comerciales destruidos por las serpientes gigantes que arrasaban el pueblo. Los shinobi estaban ayudando con muchas de las tareas que los civiles no podían realizar. El equipo 7 tampoco fue una excepción a esta regla. Naruto y Sasuke llevaban tablas de madera mientras Kakashi clavaba una tabla en la cima de un edificio alto boca abajo. Sakura estaba arisando parte de la madera con su cuna y un poco de papel de lija mientras ambos niños dejaban lo que llevaban al lado de Sakura. De alguna manera, Naruto consiguió un nuevo conjunto de ropa hace unos días. El rubio dijo en razón que la mayoría de sus conjuntos ya estaban arruinados, así que intentó optar por una simple camisa de manga larga.
Sakura todavía no podía creer la cantidad de naranja pegada a la rubia desde el cuello hasta el torso. Al menos las mangas eran negras. También notó que su compañero de equipo todavía tenía ese extraño accesorio en espiral sobre sus hombros. Ella no pudo evitar encogerse de hombros. Se dio cuenta de que el área del cuello del traje tenía un cuello en V en lugar de un cuello redondo, lo que hacía visible la camiseta de malla. La diadema de Naruto estaba dañada por lo que tuvo que conseguir una nueva, ahora cómodamente colocada en su cuello. Dejando a un lado el color naranja, Sakura no pudo evitar notar que Naruto se veía bien con él. Pero ya no era asunto suyo, tenía otras cosas en mente. Lo que no daría por una misión fuera de la aldea, y murmuró Sakura mientras Naruto suspiraba. Sí, necesitamos un descanso. Añadió Naruto con tristeza mientras se sentaba junto al asentimiento a los deseos de ambos. Naruto-kun. Una voz tímida había interrumpido su línea de pensamientos cuando el rubio se giró y vio a Hinata. Naruto tenía una mirada inquisitiva en su rostro mientras Hinata hablaba. ¿Podemos hablar? Interrogación de cierre. El rubio levantó una ceja ante esto antes de mirar a Kakashi, quien solo le levantó el pulgar. Naruto luego miró a sus compañeros de equipo. Sasuke salió disparado para conseguir más madera mientras Sakura le hacía un gesto de espanto a Naruto diciéndole que fuera con la chica. Aún inseguro, Naruto se fue de mala gana, pero pareció aceptarlo cuando se volvió hacia Hinata. Entonces, ¿de qué quieres hablar, Hinata? La heredera Hyuga simplemente le respondió tartamudeando. Aquí no, demasiada gente podría escuchar de lo que vamos a hablar. Moviéndose a un callejón apartado, Hinata llegó a la persona que le gustaba allí y luego se volvió hacia él. Naruto-kun, solo quería que supieras que a pesar de todo lo que he aprendido, todavía quiero ser tu amiga. Hinata parecía seria ante esto, con un sonrojo en su rostro mientras juntaba sus dedos. Quizás incluso más. Hinata tenía que al menos hacerle saber a Naruto que ella estaba ahí para él. Por todas las cosas malas que le sucedieron y las cosas que se interpusieron en su camino, quería hacerle saber a Naruto que no iba a dejar de acercarse a él. Hinata, ¿qué eres? Shikamaru-san te lo dijo, ¿no? Que conocíamos tu secreto y que no te tengo miedo. De hecho te encuentro más admirable después de todo lo que te ha pasado. Ella dijo la última frase sonrojada mientras miraba hacia otro lado, tratando con todas sus fuerzas de no desmayarse frente a él. Ahora sabía que Naruto necesitaba gente que lo apoyara, que lo levantara incluso después de caer muchas veces. Una sonrisa, una pequeña, escapó de sus labios, se hizo más grande y sus ojos parecían tener un toque de brillo en ellos. Naruto estaba feliz por lo que Hinata había dicho, algo que dejó a Hinata sin palabras por un segundo y sus pensamientos vagaron. Sin embargo, no fue así cuando Naruto habló. Y la forma en que comenzó a hablarle, dijo mucho de su agradecimiento. Gracias, Hinata. Tus palabras me hicieron sentir feliz. Me siento tan feliz ahora mismo de que alguien como tú hiciera eso por mí. No sabes cuánto significa realmente para mí. Quiero decir, estoy tan feliz ahora mismo que, una pequeña lágrima escapó de sus ojos por un momento. ¿Qué fue eso exactamente? Preguntó Hinata. No pudo evitar sentirse capturada por ese momento. ¿Por qué estoy llorando de repente? Preguntó Naruto y otra lágrima se le escapó de los ojos. Todo este tiempo he tenido miedo. Tengo miedo de que la gente se vaya cuando descubran que soy el contenedor del monstruo que ha matado a innumerables personas hasta ahora. Más lágrimas seguían apareciendo cayendo en cascada por sus mejillas mientras las frotaba con su brazo. Tú y Shikamaru siguen diciéndome que eso no cambiaría lo que pensabas de mí. Hinata encontró algo en sí misma que la hizo sentir más segura de repente y le habló a Naruto sin siquiera tartamudear. Porque eres importante para mí, Naruto-kun, por eso. Sin ti, no tendría la inspiración para cambiar y mejorar. Naruto luego miró a Hinata directamente a la cara, ella se lo había dicho antes y sintió que repetía lo que acababa de decirle antes de su pelea con Neji. Ella estaba sonriendo, un sonrojo seguía apareciendo en sus mejillas pero parecía deslumbrarse más. Naruto nunca se había dado cuenta antes de que Hinata sonreía como lo que estaba haciendo ahora, la hacía parecer bonita a sus ojos. Lo deslumbró. Puede que la gente no te vea tal como eres, pero yo sí. Te veo como Naruto-kun. Ella dijo. Claro, Naruto tenía defectos, Hinata sabía que todos los tienen pero ella lo aceptó en él. Cualesquiera que sean los defectos que vea en él, a ella no le importan.
Para ella, Naruto era una persona maravillosa y ahora, con pleno conocimiento de su pasado, a pesar de su derecho a odiar a su aldea, se había propuesto demostrarles que estaban equivocados, dejar que lo vieran tal como era. Hinata sostuvo a Naruto con ambas manos en sus mejillas y luego, de una manera fuera del carácter de Hinata, lo abrazó. Toda forma de vergüenza la dejó atrás mientras lo hacía. Naruto se sorprendió por el gesto repentino cuando Hinata lo hizo. Naruto-kun, una persona como tú merece más. Esta persona que ahora te abraza cree en ti. El asombro de Naruto se desvaneció lentamente y sonrió aunque Hinata no podía ver, podía sentir a Naruto sonriendo detrás de ella, él la empujó suavemente y su sonrisa la infectó para hacer lo mismo. Hinata, eres la mejor. Para Hinata, esta fue otra pequeña victoria para ella. Cuando Naruto regresó de su charla con Hinata, no notó la primavera que tenía en sus pasos. Sasuke había notado que estaba recogiendo mucha más madera de lo habitual, reduciendo efectivamente el tiempo que necesitaban para terminar. Las reparaciones se hicieron mucho antes de lo que nadie había pensado, lo que hizo que su maestro los despidiera antes de tiempo. Sakura luego se volvió hacia Sasuke, quien ya se estaba alejando. Dime, Sasuke-kun. Y como si Sasuke ya hubiera imaginado lo que Sakura iba a decir, lo derribó más rápido que un conejo corriendo hacia su madriguera. No. Pero y se escuchó otra respuesta de Sasuke. No. Sakura suspiró mientras sus hombros caían, luego notó que Naruto había dejado repentinamente su equipo mientras regresaba a su apartamento. Sakura había levantado una ceja ante esto. Por lo general, este es el momento en el que me invita a una cita, pero y miró al rubio con curiosidad. ¿Desde cuando Naruto empezó a perder interés en ella? No tendría nada que ver con Hinata, ¿verdad? De cualquier manera, Sakura estaba algo contenta por su compañera de equipo. Al menos ahora no tendría que seguir rechazando su oferta. Él la estaba superando lentamente. Quizás fue lo mejor. Cuando Naruto llegó a casa, abrió la puerta y encontró a Jiraiya sentado en su silla y leyendo las etiquetas de una de sus tazas de fideos ramen. ¿Estás realmente loco por estas cosas, no? El anciano pregunta con una sonrisa en su rostro. Naruto simplemente tomó el paquete de ramen del paquete de Jiraiya y lo colocó en su mostrador. ¿Qué estás haciendo aquí, Ero Sennin? Preguntó, el anciano simplemente mantuvo su sonrisa mientras comenzaba a examinar la pequeña casa a su alrededor. Buena pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo, el maestro, en casa de mi aprendiz? Sí, es un buen chico. No hay adornos en la pared y el piso es un completo desastre, lástima que nunca vi revistas aquí. Hubiera sido bueno incitarlo desde allí. Pero, sinceramente, vine aquí porque quiero buscar a alguien. Y la gente de arriba quiere que alguien me acompañe. Estuve de acuerdo con una condición de llevarte conmigo. Naruto levantó una ceja ante esto, ¿porque yo? Interrogación de cierre. Jiraiya puso los ojos en blanco, eres mi aprendiz, imbécil. ¿Cuál más es mi razón? Interrogación de cierre. Naruto puso una mano debajo de su barbilla y miró al anciano con ojos escrutadores. No lo sé, esto suena demasiado sospechoso si me preguntas. Respondió Naruto mientras Jiraiya sonreía. ¿No quieres conocer a esa persona? He oído que es una nena sexy. Jiraiya le dio un codazo a Naruto con esa sonrisa suya mientras el rostro del joven se convertía en un ceño fruncido. Lo sabía. Escucha, Ero Sennin, tengo mejores cosas que hacer, como entrenar y hacer algunas reparaciones dejadas por esa estúpida invasión, que recorrer el país en busca de una mujer atractiva solo para poder pervertirla. Jiraiya suspiró ante esto mientras sus hombros caían en señal de derrota. Bien, también iba a enseñarte un nuevo jutsu. El anciano se levantó de la silla de Naruto y comenzó a caminar hacia la puerta. Supongo que tendré que pedírselo a Sasuke. Un fuego estalló en los ojos de Naruto cuando Jiraiya estaba a punto de irse. Naruto inmediatamente empujó la puerta y miró al anciano. Hablemos de negocios aquí y 2 horas después. Naruto tenía una sonrisa en su rostro mientras caminaba junto a su nuevo maestro. El anciano se veía terriblemente pensativo en sus notas mientras la rubia seguía caminando hacia el frente. Detrás de él, las puertas de Konoha ahora parecían terriblemente pequeñas. Estaba bastante seguro de que estaban muy lejos. Ah, casi lo olvido. Los consejeros no querían que te diera esto tan pronto sin la aprobación del Hokage. Pero el tiempo apremiaba y necesitamos toda la ayuda que pudiéramos obtener de nuestro ninja.
Entonces, Jiraiya luego rebuscó en su mochila, sacó un pergamino y finalmente abrió un objeto dentro de él. Una nube de humo surgió del pergamino y salió un chaleco Chuunin verde. Los ojos de Naruto brillaban de asombro mientras lo miraba. Los jueces consideraron que eras lo suficientemente digno del título de Chuunin. Así que felicidades, te lo ganaste. Naruto sostuvo el chaleco ante él con ambas manos y luego procedió a ponérselo. Cuando cerró el chaleco en sus cerraduras, Jiraiya pensó que estaba mirando a Minato cuando Naruto usó el chaleco correctamente. ¿Cómo me veo, Ero Sennin? Como un millón de Ryo, chico. Si mis ojos me engañaran, diría que eres el Yondaime Hokage. Y no mentía cuando vio al rubio con ese chaleco verde. Sin las marcas de los bigotes y luego agregando un poco más de cabello en el costado de su cara, Naruto podría hacerse pasar por el yo más joven de Yondaime. Le sorprendió que la gente no notara el parecido. Mientras tanto, Naruto sonrió orgullosamente a sí mismo por las palabras de su actual maestro. Entonces, ¿cómo será mi nuevo jutsu, Ero Sennin? Jiraiya volvió a centrar su atención en sus notas y dijo: llegaremos a eso después de que haya reunido suficiente información en la ciudad más cercana con un bullicioso negocio de juegos de azar. La dama que estamos buscando resulta ser una fanática de los casinos, aunque es horrible haciendo apuestas y ama el saque más que cualquier otra persona que conozco. ¿Eh? ¿Por qué estamos buscando a alguien como ella? Preguntó Naruto, desconcertado ante la idea de buscar a un vagabundo. Oye, puede que sea una alcohólica que gasta dinero, pero lo creas o no, fue mi compañera de equipo una vez bajo el Sandaime Hokage. Ella también es bastante fuerte. Ese brazo oscilante suyo puede voltear castillos como si fueran okonomiyaki. Ella es una muy buena médica para empezar. Dejando a un lado la fuerza monstruosa y aterradora, Naruto no pudo evitar admirar a la persona en la descripción de Jiraiya por su poder. Jiraiya luego continuó. El problema es que ella tiene un jutsu que puede alterar su edad desde la adolescencia hasta los 20 y tantos y los 30 para escapar de sus cobradores de deudas. También es vanidosa, de mal genio y más violenta que la cámara de tortura de una prisión. Ella es tu compañera de equipo, ¿verdad? Supongo que entonces es bastante mayor. Jiraiya se estremeció ante la conclusión de su aprendiz y reprendió a su alumno dándole un consejo. No dejes que escuche eso o eres tan bueno como la pasta de pescado. Los nervios del sabio sapo comenzaron a destrozarse mientras describía a su compañero de equipo. Tsunade era conocido por tener el tipo de golpes de amor que te perforarían. Especialmente para él, particularmente para él, ya que casi muere por el golpe de Tsunade cuando ella lo vio espiándola una vez cuando eran más jóvenes. Le tuvieron que resetear la mandíbula y su equipo tuvo que estar 2 meses de baja. Ya sabes, Ero Sennin, la forma en que la estás describiendo me hace pensar que no estás muy seguro de conocerla tú mismo. Señaló Naruto de manera inconsciente. Jiraiya, por otro lado, se estremeció solo de pensarlo. No, ¿de qué estás hablando, niño? Soy su compañero de equipo, ella estará encantada de verme. Declaró Jiraiya con orgullo mientras inflaba su pecho y lo golpeaba con su mano derecha. Espero. Entonces, ¿cómo vamos a buscarla aparte de los casinos? Preguntó Naruto. Jiraiya levantó la vista y luego volvió a mirar a Naruto mientras respondía. Bueno, por lo general, ella es reconocida como la tonta legendaria. Deberíamos empezar con eso al menos. Naruto levantó una ceja ante esto, ¿por qué el tonto legendario? Interrogación de cierre. A estas alturas Jiraiya estaba emitiendo una de esas sonrisas mientras garabateaba en su libreta riéndose como una pequeña colegiala antes de darle una respuesta a su estudiante actual. Depende de a quién le preguntes. La mirada curiosa de Naruto se convirtió en un ceño fruncido cuando le señaló al sabio Toad. No estás por encima de ningún tipo de perversión, ¿verdad? No soy un super pervertido por nada, Naruto. Dijo eso como si estuviera orgulloso de ello. Naruto simplemente suspiró y sacudió la cabeza. Terminemos con esto para que pueda aprender ese nuevo jutsu que me prometiste. Tan impaciente, pero tan ansioso por aprender. Jiraiya, un híbrido de Kushina y Minato, notó que Naruto mostraba la impaciencia de Kushina y el entusiasmo de Minato por aprender cualquier jutsu. Caramba, niño, aprende a vivir un poco. Jiraiya luego volvió a sus notas mientras le decía al rubio. Tendrás tu oportunidad cuando compré algunas pelotas y globos en una tienda cercana. Créeme, lo necesitarás. Naruto entonces tuvo un pensamiento corriendo por su cabeza cuando recordó algo.
Así es, olvidé preguntar qué pasó con los 3 Suna ninja que fueron capturados. El buen humor de Jiraiya se abrió cuando respondió. Konoha los está ofreciendo como moneda de cambio a Suna como resultado de la invasión, especialmente los Jinchuriki de Ichini. Vi su sello hace unos días y debo decir que fue demasiado horrible. Tuve que tomar algunas medidas de precaución por si acaso para detener más sugerencias que pudieran arruinar aún más la salud mental del niño. Suna puede producir usuarios de Fuinjutsu en masa, no pueden crear un maestro en el oficio, pero eso fue simplemente horrible. Nunca había visto un sello tan primitivo y tan ineficiente para sellar un Bijuu que no pude evitar amargarme ante una forma tan abrasiva y frívola de lidiar con criaturas de destrucción masiva. Naruto luego respondió con los ojos sin enfocarse en ellos mientras miraba directamente hacia el sinuoso camino delante de ellos, es así. Quiero hablar con él cuando regrese. Jiraiya levantó una ceja ante esto, exactamente, ¿por qué preguntas de todos modos? Naruto nunca respondió a Jiraiya ese día, solo que se dio cuenta de que Naruto tenía el puño cerrado mientras seguían caminando. Jiraiya se dio cuenta de que su alumno quería confirmar algo. 3 días después, fuera de los muros de Konoha. 2 figuras se encontraban justo delante del pueblo. Sombreros de paja cubrían sus cabezas y su vestimenta de abrigo largo con nubes rojas y cuellos altos oscurecía sus rostros. Uno de ellos era más alto que el de su derecha. Su único rasgo definitorio era su altura en comparación con su compañero. Se elevaba unos cuantos centímetros sobre su compañero y en su espalda había un arma grande y fuertemente vendada, una espada como esta. Ambos caminaron tranquilamente mientras se acercaban al pueblo. Konoha ha sufrido una invasión, su ninja debilitado y su líder muerto. El hedor de la guerra aún no ha desaparecido. ¿No te parece un giro bastante triste de los acontecimientos, Itachi? El más alto de los dos preguntó. 2 pares de ojos Sharingan completamente maduros miraron a su compañero y luego regresaron a las puertas de la aldea. No tengo ningún apego ni afecto por esta aldea. Fue la rápida respuesta de Itachi antes de agregar. No es prudente que pienses en mí de esa manera, Kisame. El hombre más grande ahora conocido como Kisame simplemente se rió ante la idea. Qué cruel, Itachi, ya sea que hayas abandonado tu aldea o no, este es el lugar donde naciste y creciste, ¿no es así? Itachi simplemente sacó un poco de sus dedos de su manga mientras se acercaban cada vez más a la puerta. 2 guardias ya estaban profundamente dormidos. He obtenido lo que puedo de este pueblo. No me atrevería a volver aquí si no fuera por nuestro objetivo. El Kyuubi Jinchuriki y una risa se escapó de los labios de Kisame mientras se burlaba y miraba a Itachi. ¿No deseas tomar un desvío primero? Quizás sería preferible un agradable paseo hasta tu antigua casa. Itachi guardó silencio durante unos segundos antes de responder. No es necesario. El legado del Yondaime Hokage es nuestro objetivo. No debemos desviarnos de nuestro objetivo por mucho tiempo. Después de todo, Itachi miró a su alrededor y vio a varios ninjas trabajando o al menos tomando un descanso en una de sus tiendas. Y aunque seamos criminales de rango S, no podemos tener a todo un pueblo respirándonos en el cuello durante nuestra estadía. Continuará y Akatsuki ahora ha sido presentado. Sinceramente, no sabía cómo escribir este capítulo sin profundizar en algunas de las emociones de los personajes. Eso y no podía pensar en concentrarme en esto mientras estaba en el quirófano realizando la cirugía con el cirujano jefe. Sí, estar en el quirófano apesta. Me encantaba hacer operaciones menores, laceraciones con puntos, desbridamiento y similares, porque eran muy fáciles de hacer. Luego entré al quirófano para ayudar a los buenos médicos a realizar una cirugía a corazón abierto. Mierda, estuvimos ahí por horas, casi un día con muy poco sueño porque tuve que regresar al hospital después de 3 horas. De hecho, me hizo reconsiderar la posibilidad de especializarme en eso y dedicarme únicamente a medicina interna o radiología porque me gusta el principio de su trabajo. Ya basta de eso, hablemos de negocios. Petanco significa chicas de pecho plano que piensan demasiado en ello y son conscientes de ello. Llámalos planos y te golpearán con un bate. Aquí hay un pequeño extra, Kakashi en realidad los está entrenando por igual y no implica posponer las cosas y sentir la culpa del sobreviviente después de ver que la mayoría de sus genin casi son asesinados de verdad. Eso es algo en lo que pensar. Sasuke tendrá el suyo, de hecho, la serie de eventos que comienzan ahora desarrollarán el carácter de Sasuke y Sakura. Principalmente, son esos dos quienes tendrán el desarrollo de personajes en este nuevo arco.
Naruto ha tenido uno y continuará como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar junto a Sasuke y Sakura. Esperemos tener tiempo para escribir esto tanto como pueda. Y Danzo aparece antes de lo que ha hecho Kanon, como debería haberlo hecho. Aunque para mí, Danzo es un hombre peligroso. Claro, le gusta pintarse a sí mismo como si fuera un noble mártir o un héroe anónimo que hace todo por el bien de su pueblo. Pero seamos honestos, si tienes un líder que no se compromete y busca la diplomacia para poner fin al conflicto, tendrás un problema a largo plazo en tus manos. Puedes argumentar que el código moral o la ética del Narutoverse es diferente, pero te lo ruego. Diferir en muchas de sus acciones importantes, ha hecho más daño que bien. Permítanme citar un ejemplo de un líder local aquí en Filipinas. Ramón Magsaysay, antes de convertirse en presidente, fue el secretario de Defensa de la Nación que se enfrentó a los insurgentes comunistas allá por los años 60. Roxas, el presidente durante este tiempo, le encargó eliminar la amenaza y le dio a Magsaysay el control total de esta campaña. Lo que Magsaysay hizo fue, de hecho, negociar con los rebeldes ofreciéndoles la oportunidad de rendirse y al mismo tiempo darles tierras, educación y habilidades que serán aplicables en la vida moderna. Entonces estos rebeldes, agricultores antes que guerrilleros, aceptaron la oferta y sus líderes estaban dispuestos a ser puestos bajo custodia, ya que la oferta que se les hizo los devolvería a la sociedad no en una década sino en solo varios años con ingresos sostenibles y propiedad de la tierra. Lo desafortunado, sin embargo, fue que después de que Magsaysay muriera como presidente en un accidente aéreo, la gran cagada de uno de sus sucesores hizo que los rebeldes comunistas regresaran a las montañas. Entonces, Danzo puede intentar presentarse como el tipo bueno, haciendo todo lo que está a su alcance para hacer crecer a Konoha, pero alguien como él no merece ser un líder. Es demasiado peligroso, puede causar desastres políticos a diestro y siniestro sin pensarlo. Hanzo, cumbre de los 5 Kage, y arrojará a cualquiera al pozo si es por su conveniencia. El clan Uchiha, lo que resulta ser un completo desperdicio de recursos humanos. Sí, también estoy enfatizando el punto de la masacre de Uchiha. La gente puede argumentar que tenía que hacerse y que los Uchiha estaban siendo un grupo de malos perdedores por no tener un Hokage en su línea y no estar involucrados en la administración de la aldea. Era, en el mejor de los casos, mezquino. Me permito discrepar en esto último, pero esa forma de es mejor dejar el debate en otro momento, pero, con toda honestidad, podría haberse evitado si Hiruzen hubiera hecho algo antes de ordenar la purga. Tobirama inició el problema y Danzo lo propagó. Lo único en lo que Danzo probablemente acertó fue en que Hiruzen era incompetente en este campo. Lo que hizo Hiruzen fue un liderazgo y una toma de decisiones deficientes. Ya tenía un agente doble dentro del clan, sabía que el clan Uchiha estaba cada vez más descontento y que podría provocar una guerra civil. Entonces, ¿qué hace Hiruzen? Él no hace nada y deja que las reuniones continúen, lo que lleva a la muerte de Shisui que finalmente trajo el clavo en el ataúd por culpa del maldito Danzo. Entonces, ¿qué pasa? La situación se intensificó, los superiores no tuvieron más remedio que ordenar la matanza masiva del clan Uchiha. Itachi comienza a joder la cabeza de Sasuke. Cuando eres líder, tienes que ver la mejor situación para todos. Tomas decisiones por el bien de todos si es posible. Se harán sacrificios y se quemarán puentes si es absolutamente necesario o eventualmente, pero si se puede evitar, debería ser así. Un buen líder debería, si es posible, buscar mejores opciones cuando la gente dice que no hay otra manera. Para el líder debería haber una mejor alternativa a considerar. Las personas que dicen que no hay otra manera simplemente no tienen la mentalidad de pensar fuera de lo común, algo que un líder debería tener. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.